Apreciados estudiantes del curso Ética y Ciudadanía, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jefferson Jiménez, soy el tutor del curso y en este video les explicaré cómo desarrollar la fase número 2 del curso Ética y Ciudadanía. Lo primero es ingresar a mis cursos. Estando en mis cursos, vamos a dar clic y vamos a hacer la primera, digamos que el primer proceso, y es ver qué tiempo tenemos para el desarrollo de esto. Por tanto, ingresamos a la agenda del curso y encontramos que nos quedan 18 días hábiles para el momento en el que se graba el video. Es importante administrar el tiempo de manera adecuada. Bien, en un segundo momento, entonces vamos a ingresar a aprendizaje, y en el entorno de aprendizaje lo primero que vamos a hacer es descargar la guía de actividades. ¿De acuerdo? Estando aquí en la guía de actividades, que ya la he descargado previamente, nos indica que esta actividad tiene 175 puntos, que es el momento intermedio, que es de carácter independiente, de tipo independiente, y que vence el domingo 3 de abril. Es importante reconocer el resultado de aprendizaje, que precisamente está dado en reconocer la Constitución política, y para ello entonces vamos a leer los documentos que se encuentran en la unidad número 2, de acuerdo, toda esta bibliografía que se encuentra en la unidad 2. Vamos a identificar 4 expresiones propias de la cultura, vamos a responder unas preguntitas que se encuentran en el foro y vamos a diligenciar un formato, ¿de acuerdo? Volviendo, digamos, a hacer un poco más práctico el ejercicio o este video, vamos a ingresar al foro. En el foro vamos a encontrar que aquí en la fase 2 de reflexión se encontrará, digamos, un paso a paso que les he diseñado. Lo primero es ingresar al entorno de aprendizaje y leer los documentos de la unidad 2. Aquí simplemente con un clic vamos a dar clic y aquí ya están todos. Vamos a leer la Constitución Política del artículo 1 al 95, ¿de acuerdo? De la Constitución Política. Vamos a leer, a escuchar este podcast, 5 podcasts, este que se llama Mecanismos de Participación Ciudadana. Damos clic, lo escuchamos. La ética como fundamento de los derechos humanos. Vamos a escuchar otro podcast que se llama Los Derechos Fundamentales en Colombia, Radio UNAD Virtual. Mecanismos de protección de los derechos humanos y bueno, hasta ahí. Es importante que cuando escuchen los podcasts ubiquen una agenda, en su libreta de apuntes, saquen anotaciones, saquen un mapita de conceptual o alguna estrategia que les permita apropiar lo que ahí se habla. Luego vamos a leer 2 documentos, uno que se llama Educación Ética y Ética para una Ciudadanía Mundial, de Mario Gil, y vamos a leer este documento de Contreras, Aguilar, Portocarrero, Mira, bueno, hay varios autores, que se llaman Paz, Equidad, Reconciliación y Educación Ciudadana, retos de la educación para la sociedad, una sociedad en posconflictos. Finalmente vamos a abrir este OVA y vamos a observar o escuchar este OVI que se encuentra acá. El OVA, aquí al dar clic, esperan que cargue un poco, de tener paciencia. Recuerden que para poder que este material cargue deben tener el campus abierto. Lo vamos a ampliar y ahí ya podemos comenzar a leer y a escuchar todo lo concerniente al OVA. Recordemos que el OVA es un objeto virtual de aprendizaje y el OVI es un objeto virtual de información. Bien, leído todo y ya con, digamos, teniendo claridad, apuntes y demás, entonces vamos al campus virtual, otra vez al foro, perdón, donde volvemos al foro, y en el foro he construido 4 preguntitas que hay que responder aquí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la importancia de la ética en la vida del ser humano? ¿Qué significa ser ciudadano? ¿Por qué es importante educar para la ciudadanía? Y mencioné 5 derechos fundamentales que, digamos, ustedes consideran son los más importantes para una vida en sociedad, ¿sí? Entendemos que son muchos, pero que usted extraiga de esos artículos los 5 que ustedes consideren más importantes, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a responder acá en el foro y vamos a comenzar a interactuar con los compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, primero leemos, segundo respondemos las 4 interrogantes y compartimos con los compañeros la realimentación de las mismas. En un tercer momento vamos a publicar en el foro 4 expresiones culturales colombianas.
que generen antivalores, estigmaticen, excluyan o vulneren a un grupo poblacional o a una persona o a un pueblo en general. Entonces vamos a identificar un mito, un grafiti, un mural, una noticia, ya sea virtual o un periódico, y un chiste, ¿de acuerdo? Y lo vamos a colocar aquí también en el foro. Solo lo vamos a identificar. Por ejemplo, profe, yo voy a hablar sobre el mito de la pata sola, ¿de acuerdo? Y cómo esto genera, digamos, estigmatismo, o se estigmatiza a las personas que tienen discapacidad física, ¿no? Aquellas personas que por X o Y motivo han perdido una de sus extremidades, pues se son señaladas como de personas malas, ¿no? O que de pronto, bueno, digamos, hay como cierta apatía hacia las personas, ¿no? Por ejemplo, el duende, ¿sí? Otro mito que casi todo mundo lo ha escuchado en sus regiones, y siempre se hace asociación a que las personas con acondroplasia, mal llamadas enanos, o que tienen esta connotación, pues se les tilda de duendes, de personas, bueno, que son castigados por Dios, que bueno, y una cantidad de cosas de estigmatización y de exclusión hacia estas personas. Entonces, ahí hay que, bueno, ahora voy a mostrar unos ejemplos, pero la idea es que ustedes seleccionen aquí en el foro las cuatro expresiones culturales. Bueno, no olviden realizar los comentarios. Bien, una vez ya, digamos, se haya realizado este proceso, entonces vamos a desarrollar, digamos, un segundo momento. El segundo momento consiste en acá mismo, a ver, vámonos por acá por el entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje vamos a encontrar un formato. Entonces, en este formatico anexo, si ustedes logran ver en la parte superior de la guía, van a encontrar un formato que se llama identificación de creencia. Lo vamos a descargar en formato Word y lo vamos a diligenciar, ¿de acuerdo? Entonces aquí está, vamos a abrirlo. Nos va a pedir algunos datos demográficos al principio, sociodemográficos, su nombre, en qué centro se encuentra, el código, recordemos que el código es el mismo número de cédula, el nombre del tutor, pues recuerden Jefferson Jiménez, y la fecha en la cual ustedes realizan el trabajo. Van a ubicar un mito, van a identificar las creencias, van a identificar efectos o consecuencias negativas de este mito, ¿sí? O de esta expresión cultural para con la sociedad o para la sociedad, los grupos poblacionales a los cuales se ven afectados y cuáles son los artículos de la Constitución que tienen relación con este mito que han seleccionado. Vamos a ver un ejemplo. Acá, por ejemplo, está el mito de Juan Machete, ¿sí? Profe, ¿podemos sacar este mito de la web? Pues claro, digamos que, bueno, y no lo vamos a transcribir textual, ¿no? Porque los mitos fácilmente podemos llenar 3 o 4 páginas, ¿no? Vamos a hacer una subtracción de ese mito o un resumen muy corto tratando de decir en qué consiste o de qué trata o a qué hace referencia ese tipo o ese mito. Entonces Juan Machete, acá está, y bueno, se habla de un hombre que tiene un machete y que está poseído por la ambición y por todo el tema. Acá colocamos el enlace de dónde fue obtenido esta información, y bueno, aquí ya comenzamos a identificar las creencias asociadas a este mito, los efectos que tiene para la sociedad, a qué grupos se ven, digamos, se ven afectados, y los artículos de la Constitución. Vamos a hacerlo el ejemplo más práctico con el graffiti, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este graffiti nos indica que dice muerte a los gays y aparecen unos símbolos nazi. Entonces acá se habla un poco sobre a lo cual hace referencia el graffiti. Le colocamos el enlace de donde fue obtenido el graffiti, no necesario. Bueno, la idea es que lo puedan tomar de su barrio, de su ciudad, en el municipio donde se encuentre o demás, pero
entendiendo que algunos están en la ruralidad, ¿cierto? En una vereda, entonces podemos obtenerlo de internet. Entonces, acá viene la creencia, dice crear que existe un orden natural, o sea que solo existen hombres y mujeres. Entonces digamos que esa es la principal creencia, ¿no? Y que se debe asumir la sexualidad exclusivamente bajo este principio, el orden natural, es decir, hombres y mujeres. ¿Qué efectos o consecuencias negativas tienen a la sociedad? Pues que hay un prejuicio y una estigmatización que se genera hacia las personas que tienen otra orientación sexual. Hay persecución y violencia hacia las personas y hay polarización en la convivencia, dado que pues hay mucha, digamos, se condena o se margina a este tipo de personas cuya orientación es distinta a la que siempre se ha creído que debe ser lo socialmente o lo moralmente adecuado. ¿Qué grupos poblacionales? Pues aquí decimos que se ve afectada directamente la comunidad LGBTI, y acá vemos el artículo, los artículos son más, hemos colocado solo uno, pero son más. El artículo 13, todas las personas nacen libres y iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos sin importar el sexo, la raza, el origen, la nacionalidad, la familia, la lengua, la religión, la opinión política y filosófica. Entonces acá explicamos un poco por qué decidí colocar ese artículo. Asimismo lo vamos a hacer con la noticia, de igual manera se va a realizar con el chiste, ¿cierto? Por ejemplo ¿qué haría un hombre si se extinguieran las mujeres? Domesticaría otro animal. Entonces digamos que es un chiste que es peyorativo y va en contra a la mujer, ¿no? A la mujer. Bueno, entonces lo mismo vamos a hacer digamos, un análisis de estas expresiones culturales. Finalmente, vamos a hacer un escrito de una página donde respondamos a esta inquietud. ¿Cómo podemos resignificar o replantear esas expresiones culturales? Pues bueno, como ustedes han leído, escuchado los podcasts, se van a encontrar que una manera es cambiando el lenguaje, otra es no compartiendo este tipo de información en nuestras redes sociales, otra manera, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Y para ello debemos citar a los autores que hemos leído en la unidad número 2, como Mario Gil, bueno, los podcasts y demás. También podemos acudir a los mecanismos de participación y demás. Bueno, entonces ahí ustedes creen una página. Y ya para concluir entonces, dos preguntitas. ¿Qué reflexión nos deja para la vida familiar, personal y familiar esta actividad? ¿Y qué aporte nos brinda esta actividad como formación ciudadana, ¿no? Como ciudadanos? Al final vamos a colocar las referencias bibliográficas, ¿sí? Acá con lo que leyeron o los sitios web a los cuales acudieron para poder desarrollar esta actividad. No es más, es un video corto, muy explicativo, muy explícito. Recuerden que siempre estamos atentos para brindarles asesoría sincrónica. Me contactan el celular 314-301-7837 o si no a mi Skype Pedwin raya 2408. Bueno, no es más, les deseo un feliz día, que por favor recuerden que es una actividad un poco larga, necesito que organicen muy bien sus tiempos, yo sé que fácilmente va a ser 1 o 2 días para leer, luego un día para responder a los cuestionarios, otro día para diligenciar el formato y demás. No olviden subir el formato en el entorno de evaluación. Cuando ya lo hayan terminado, si desean una revisión, me lo comparten por mensajería interna, lo revisamos, no lo suban al foro. Y si consideran que el trabajo ya cumple con las condiciones o el documento cumple con las dos condiciones, entonces vamos a subirlo acá en la unidad 2 y ahí suben y hacen entrega de la actividad. Bueno, les deseo éxitos en el curso y estaremos en contacto permanente para brindarles asesoría. Fuerte abrazo y muchos éxitos.